Bueno, Saxan de hoy se llama ¿Qué aprendimos? Es entre todos, ojo pues con el micrófono para que todos podamos hablar. ¿Qué aprendimos del corazón del planeta en estas elecciones? Esto es, no es que aprendimos de Colombia, que aprendimos del corazón del planeta en estas elecciones. Entonces, la palabra, ayer pues pregunté, y la palabra indígena es Abya Yala. Y me lo dijo muy bien María, no había divisiones, no había Colombia, todas esas cosas raras, sino que era, se llamaba Abya Yala a todo el continente suramericano. Y es muy importante volver a esas palabras y entender lo que significan. ¿Vos sabes qué significa Abya Yala? Espérate, micrófono rápidamente. Tierra fértil. Tierra fértil. Tierra Y fértil. en realidad sí se refiere a todo el continente, digamos, desde Alaska hasta El Patagonia. continente entero, Todo el continente continente, americano. sí, incluyendo Estados Entonces Unidos. empezamos recordando lo que ya sabemos mucho. ¿Estamos en qué parte? A macro estamos en el universo. Y en el universo hay muchas galaxias. Y de esas galaxias estamos en la Vía Láctea. Y en la Vía Láctea estamos en un sistema que le llamamos el sistema solar, que tiene 9 planetas. Eso es una minúscula cosita de todo el universo. Dentro de ese sistema solar estamos en el planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra estamos en Abya Yala, que se llama Tierra fértil. Sí, se llama la Tierra fértil, que es lo que se llama, la gente lo llama el continente americano, que bacano que volviéramos a esos términos indígenas, porque creo que el continente americano, me corregís Juli, es por Américo Vespucio, me imagino. Y Américo Vespucio era como un no era conquistador o algo así. Él vino en una expedición, pero su misión era cartografiar el territorio. Ok. Y se llamó todo el continente por un cartógrafo. Y era italiano. Pero debía ser muy especial o algo. Bacano que averigüemos eso. Pero yo creo que el mejor nombre es el nombre original de los indígenas. Pues. En Palomino estuve de voluntaria con un chico italiano, que él también era así súper historiador y todo, y me contó que realmente se llamó la Pinta, la Niña y la Santa María como las que vinieron a todo esto, y tenemos entendido que fue España y todo esto, pero porque ellos le prestaron también como los recursos a este italiano para que viniera, o sea, como que nadie lo quería financiar en nada, y él estaba seguro de que había algo más allá. Entonces estaba así como por eso, por todas sus investigaciones, hasta que ya por fin la corona española le dio como los recursos para venir. Y cuando volvió allá, él pensó que había llegado a India, entonces por eso nos llamó indios al principio, y entonces ahí fue cuando empezaron a venir más, como volver al territorio. Ahí vino también Colombo y no sé quién, bueno, un montón de personas ya luego, pero eso fue como el primer descubrimiento, por así decirlo. Perfecto. Con un gatico chiquito, Ajá. súper chiquito. Y es que lo que pasa es que en ese momento lo que era la corona de Castilla y Aragón también eran reyes de la corona de Nápoles. Entonces Italia y España eran, o sea, parte de Italia era parte de España también. Muy interesantísimo eso. Listo, entonces estamos en este continente, Abya Yala, que tiene de especial, que yo sepa, tiene, no sé si algo más, pero es el único que tiene los 7 centros energéticos. Está conectado con los 2 polos y tiene todos los centros energéticos. Y dentro de ese sistema de centros energéticos estamos en qué parte? En el Anahata Chakra, corazón del planeta, de ese continente, pues por lo menos. ¿Y cuál es el color de ese centro? Verde. Por eso, ¿cuál es el lugar del planeta más verde que Brasil? Colombia. No hay un verde más intenso, ni hay nada más verde en todo el planeta que Colombia.
Y muy interesante, ¿cuál es el otro color que también se le asocia a ese chakra? El rosado. Y creo que hay rosado acá increíble, de ese centro también. Hay una playa rosada por Cartagena. Playa rosada en Cartagena. ¿Y los qué? Los flamencos son rosados, muy importantísimos. Algunos en verano y algunos atardeceres o amaneceres rosados. Amaneceres Un amanecer rosado. rosados, muy bonitos. Las flores, yo pensaba, las orquídeas. Y muy importante, para mí muy importante, los delfines rosados. Creo, no sé, eso me gustaría investigar. Tal vez somos el único que tiene delfines rosados, no sé. Brasil y Perú también, porque son parte que son parte también de ese corazón. Pero muy interesante eso, que somos el país más verde y donde hay mucho rosado. Hay un mito súper importante con los delfines rosados y es sobre el amor, sobre el desamor, y es precisamente en una comunidad del Amazonas que decía que los delfines rosados eran una mujer que por desamor se tiró al río y se transformó en delfín. Ay, qué es eso. Listo, entonces ahí estamos en esta parte del planeta. Entonces mi tarea, pues que no la he hecho todavía súper bien, pues quiero sacar, yo es como la otra vez, quiero que saquemos un artículo ya bien estructurado, pues, que se va a llamar ¿Qué aprendimos en las elecciones sobre el corazón del planeta? Quiero que ese sea el título, pues. Y quiero que lo saquemos así, como el último que sacamos, que me encantó. Sí, una columna, pues, del mes, o yo no sé, algo así, tipo, pues, Camilo y mi hermana. Y me encantó que el toque, que le pongamos un soundtrack a esa columna, para meterle arte, pues, y unos dibujos, pues, bien impresionantes. Entonces quiero que la construyamos así como estamos haciendo eso, entre todos, pues. Entonces la tarea que yo hice, porque yo creo que la gran victoria, pues si yo fuera a dar medallas, como dije el día del concierto, pues, yo se las daría a los ecologistas. Porque esos videos que sacaron, esos videos que yo llamo los videos que le dan los votos, pues, a Cepeda, que sacaron sobre ecología, para mí eso fue gran triunfo. Porque yo creo algo que, y eso se lo voy a decir a la esposa de Pastrana, Nora, la esposa de Pastrana, ese presidente que hubo, ella dijo una vez, me acuerdo en un bus, yo con mi papá, estaba yo chiquita, acompañándolos ahí a la campaña y todo eso, y ella dijo que eso me llegó mucho pues a mí, que una campaña presidencial debería ser, o sea, el éxito es que si no quedó, la campaña ya hizo un efecto impresionante. No puede, una campaña de presidente no puede dejar plástico, pues, y bobadas de basura y ya, pues. Y entonces, sí, exacto. Entonces esta campaña, que yo no sé cómo fue la cosa, pero en todo caso esos videos que yo llamo los que le daban los votos, pues, a Cepeda, para mí eso es triunfo, pues, porque a mí yo creí que sabía muchas cosas, pero aprendí demasiado de lo que es este lugar del planeta, pues. Para mí, y los grabé, y pues ya, aunque no quedó Cepeda, para mí eso es un gran triunfo pues de eso. Yo no sé si alguien tiene grabado un video del tigre o algo, no creo pues no creo, yo no sé. Pero yo de los de Cepeda sí, dejé muchas cosas que aprendí mucho y que me hicieron pues mucho. Entonces voy a empezar a leer porque hubiera querido tener eso más estructurado, pero no tuve mucho tiempo, pero bueno, ahí me falta hacer la tarea, va a salir mucho mejor en el artículo. Pero voy a leer unas cositas de esos videos que me llegaron mucho y ustedes me ayudan a complementar. Y Juli nos va a complementar mucho porque en esos videos estaba la riqueza biológica del corazón del planeta. Y Juli nos va a complementar con la riqueza ancestral, muy importante. Entonces, voy a leerles algo, se me empañaron estas gafas. Colombia, no digo Colombia, porque Jorge dijo que no dijéramos Colombia. Y tiene toda la razón, no me gusta ese nombre. El corazón del planeta, donde estamos habitando, decía uno de esos videos hermosos, poéticamente, decía, está abrazado por dos ríos, por dos mares, por dos océanos. Estamos abrazados acá por dos océanos, que son súper opuestos. El océano, yo creo que el océano Caribe, pues el Caribe,
es algo súper tierno. Yo lo veía mucho ahora en las Bahamas, cuando nadaba con el tiburoncito y la cantidad de pescados, es increíble. Eso es como tierno, no sé, es como súper lindo, pues, produce ternura. El océano Pacífico, eso sí es selva, de verdad. El océano, eso sí ya es otro súper diferente. Y estamos abrazados, pues, por esos dos océanos, pues. Colombia, le leo cositas y vamos complementando. No es rica por lo que vive en el subsuelo, eso me pareció demasiado bonito esa frase, sino por lo que vive sobre él. Millones de años de evolución e inteligencia y sabiduría contribuyeron a lo que hay hoy encima del subsuelo. Y eso me pareció divino ese video, no sé cuál era, pero decía, eso es la riqueza que tenemos. Es muy indígena eso. La riqueza no está, pues no es lo que tenemos debajo y sacar lo que hay debajo de la tierra. La gran riqueza es lo que tenemos encima, que es la vida, pues, y todo eso. Si alguien quiere complementar, de una dice para que vamos complementando todo esto. El verdadero progreso no se mide por lo que somos capaces de extraer debajo de la tierra, se mide por lo que somos capaces de conservar de lo que está encima de la tierra. Colombia es un país, sí, tengo ya demasiado, pues sí, tenemos, muy difícil no decir Colombia. Pero bueno, es un país donde nace la vida. ¿Qué nace acá? El agua. ¿El qué? El agua. El agua, ese detallito. Eso del corazón es más obvio, es imposible. Cuando yo estaba chiquita, a mí me enseñaron en el colegio que Colombia era muy importante por el oxígeno. Y la verdad, ¿por qué somos importantes? Por el agua. Mucho más. Mucho más. Produce mucho más oxígeno las Bahamas para el planeta. Está más conectado con el sistema respiratorio del planeta. Nosotros, pues lo que verdaderamente le aportamos al planeta en ese territorio es lo que hace el corazón. Bombear, ¿qué es la sangre del planeta? El agua. Nosotros bombeamos el agua del planeta. Por eso, acá me voy por otra parte, ¿quién se acuerda cuántos páramos tenemos acá? 37 como ecosistemas de páramos vi hoy. ¿Y qué porcentaje del planeta está acá, de los páramos? Como el 80. Según vi yo ahí era el 50. Tenemos que averiguar bien ese dato, pues. Pero demasiados de los páramos del planeta están acá. Entonces ya averiguo, a mí me interesa mucho porque uno con las palabras, pues viendo como la etimología, la raíz etimológica de las palabras, entiende algo. Pues entiende, uno no necesita muchos estudios, sino que solamente como se llamen las cosas, le dice a uno qué es, pues. Por ejemplo, lo que hacen las mujeres, el Botox, si uno va, eso significa, ¿cómo es? Toxina que paraliza un músculo. Entonces ya uno solamente sabiendo eso, pues no necesita hacer muchas investigaciones científicas. Yo creo que el nombre te dice mucho, pues, de las cosas, pues. Y los páramos, yo busqué yo tratando de buscar las palabras indígenas. Y los páramos en la lengua indígena significan el origen de la vida. El origen y ahorita lo leo pues cuando venga acá, pero significa algo pues muy, muy, muy especial. Bueno, sigue diciendo. Sí. Si perdemos esto, esto me pareció esta divina esta frase. Si perdemos esto, o sea, la vida que hay encima de la superficie, no habrá dinero que lo compre. O sea, puede tener uno la plata que uno quiera, pero no hay ningún lugar en el planeta que uno pueda comprar más bacano que este, más verde que este, con más vida que este, con más agua que este, con gente más bacana que... O sea, es un negocio malo. Malo creer que con algo, pues que por convertir esto en plata, vamos a hacer un buen negocio, pues eso es pues demasiado evidente.
no habrá tecnología que lo construya, súper importante, muy importante. Ninguna tecnología humana le llega a los tobillos a lo que hace la naturaleza. Y se los pruebo. Tengo varios ejemplos, pero uno que a mí me llega mucho es que los científicos y los médicos han tratado de hacer, pues, ¿cómo se llama eso? Cuando uno le prótesis de piernas, manos y todas esas cosas. ¿Qué prótesis? La mejor, la más tecnológica, le llega a lo que puede hacer una mano. Pregúntenle a los que tienen prótesis de pierna a ver qué prefieren, cuál es mejor, por ejemplo. ¿Qué más ejemplos de esos? Quiero que me ayuden. Donde podamos pues, mostrar pues, claramente que nada le llega a la naturaleza. El sol, para que crezcan las plantas. El nada sol. como el sol. Ojo pues con el micrófono para que oigan. El sol. Sí. ¿Qué La cosa que caliente fotosíntesis. produce Por más la- que uno ponga como un montón de lámparas y haga todo un invernadero, o sea, nada como el sol, nada la como eso. lluvia, Sí. Sin ningún efecto secundario. Ujú. Sin ningún efecto Los secundario. pulmones, las máquinas de oxígeno. las máquinas de oxígeno. Las máquinas de oxígeno. Máquinas de oxígeno. Yo compararía una máquina de oxígeno con estar rodeado de selva. Que era un ejemplo que habías dicho también, Cris, de las abejas que iban a ir a Ah, sí. polinizar la... Ese es el mejor, muy importante, sí. Gran invento del ser humano. Uno puede ir a polinizar, que lo hacen en una finca que yo conozco. Van y polinizan, o sea, el mayordomo va y va polinizando con un copito Johnson's. Y eso pues me lo mostraba como, qué gran cosa, ya podemos hacer eso. Polinizando pues va por todos los árboles, polinizando para que esto pues... las abejas lo hacen solos, pues uno puede estar acostado en la hamaca y si hay abejas, eso lo hace la abeja en vez de estar el pobre con un copito Johnson. Cris, mira que vi algo muy bonito el otro día que pues en mi día libre me gusta mucho ir al cine y fui al Centro Comercial Oviedo, que pues es el más cercano acá, y vi que montaron colmenitas en el centro comercial. Es que el que maneja de abejas Angelita. Sí, ayer estuve en Oviedo con mi papá sacando una foto para esa cosa que vamos a hacer. Y me acordé mucho del que maneja Oviedo, que estuvo en el Amazonas en ese viaje que hablamos con los indígenas, y ese sí es el más chamán. Eso quiere poner a una loca ahí en Oviedo. Sí, vi como varias casitas de abejas angelitas y ahí están las abejitas llegando y sí, me encantó y además tienen carteles informativos sobre las abejas. Nunca había visto eso en un centro comercial, me parece espectacular. Hermoso. La playa que van a hacer en Medellín, o que están haciendo. El mar artificial de Medellín, vamos a compararlo pues con el verdadero, a ver cómo nos parece, pues cómo vemos la diferencia. Aunque ojalá que quede bien bacano pues, pero sí, yo creo que no le llegan ya los tobillos pues al mar original. Sí, una piscina y el río, ese es otro buen ejemplo. Háganla mejor, tengan la mejor piscina y vayan a ver lo que es el mantenimiento que eso tiene. Pues, o sea, eso es horrible. Comparado con un río que es para todos, que pues no requiere mantenimiento, que es 1000 veces más bacano que todas las piscinas. Millones de ejemplos se pueden dar de cómo la naturaleza supera la tecnología muy claramente, pues demasiado evidente. Entonces, lo que no habrá, entonces, si perdemos esa riqueza, ¿qué es la riqueza de Colombia? La naturaleza y el agua. ¿Qué más? La biodiversidad. Eso quería averiguar y no, pues hoy quería investigar mucho, pero acá entre todos me pueden ayudar. ¿Qué es la grandeza de la biodiversidad? Yo sí sé una cosa, pues, biodiversidad es sinónimo de ¿qué? De salud y equilibrio. ¿Qué es el monocultivo, caldo de cultivo de las plagas y de la enfermedad? La biodiversidad es la salud y el equilibrio, pues, y todo eso. Acá nos dice, la grandeza de la biodiversidad radica en su capacidad para sostener la vida y mantener el equilibrio en la tierra. Ese detallito tenemos acá. Somos que, respecto a biodiversidad, ¿somos quién? Somos el primer país por metro cuadrado
y no lo peleamos mucho con Ecuador. Pues es que igual también somos el mismo país. Sí, porque somos del mismo corazón. Y Pero, el segundo por especies. pues por Brasil nos gana porque es mucho más grande. Sí. Pero yo creo que tenemos el premio más grande porque es que es el, el territorio más biodiverso por metro cuadrado. Acá tenemos ese detalle. Eso es la riqueza que tenemos acá. La mayor biodiversidad y la bomba de agua. ¿Y qué pasa, qué ocurre en el agua? Nace, que nos enseñaron en el colegio, nace la vida, ese detallito. ¿Y qué especie nace acá que es lo más grandioso que hay? Las ballenas. Vienen de los polos a nacer acá, además de millones de especies, porque es el nacimiento. Pues, por eso la palabra fracking, quiero irme ya a eso. ¿Saben qué significa? Yo lo averigüé. Eso es en inglés, es fracking. Tiene de crack. Cuando uno hace, como coge acá una cosa, la fractura. Eso es el fracking, fracturar. O sea, eso viene de la palabra, o sea, es en inglés que significa fracturar. Muy mal negocio, fracturar el corazón del planeta. Y no me digan cosas científicas, no me importa, me pueden mandar estudios, me pueden decir que hay fracking bueno, de todo eso. No es bueno fracturar. Nada que se llame fractura. Sí. Sí, ya la Fractura un brazo, pero bien, Sí, te voy a fracturar, porque eso es, exactamente eso. Es decir, que te van a fracturar un hueso democrática y ecológicamente. No voten por esa gente que diga eso. Sí, y le vamos a poner un yeso buenísimo y la reparación va a ser buenísima. Sí. De última moda. Chris quería decir algo sobre el fracking. Y es que el fracking se hace en territorios donde ya no se puede extraer gas o petróleo de forma tradicional. Es decir, ya extrajimos lo que pudimos y lo que vamos a hacer es ir más abajo para poder seguir sacando. Sí, es como que uno le saquen la médula espinal y después le trituren los huesos para sacar el resto. Y eso va a ser un negocio buenísimo, nos va a ir súper bien. Sí, eso es Hay unos videos muy bacanos que habla, un rolo muy charro que habla con el hijo de la madre. Ay, ese es muy charro, ese es buen video. Que está ahí en los páramos y habla así un rolo y con el hijo, pues, rolo también muy charro. Y explica eso, que yo no sé hablar un rolo, pues, pero que dice que la macroeconomía es extraer y que para fluir la economía, y el hijo le dice, pero ¿qué nos sirve la economía si después no hay vida? Pues muy charro, pues es buenísimo, muy bueno. Entonces, bueno, sigo pues, si perdemos esto, o sea, la biodiversidad, la vida, la gran riqueza que es la naturaleza que tenemos acá, no habrá dinero que lo compre, no habrá tecnología que lo construya y ojo a esto, no habrá gobierno que lo devuelva. No hay gobierno que devuelva eso, por más cifras económicas que muestren, pues. Entonces ahí quiero decir el ejemplo de Israel, como ahora estaba pues en Bahamas con israelitas y todo eso, explicaba el Swami que la situación que están viviendo en este momento allá, y están en clase de yoga, en el centro pues de yoga, ya se acostumbraron a vivir así, o sea, ellos tienen una tecnología tan buena que las bombas que tiran de la otra parte las destruyen pues como antes de que exploten pues, con unos súper tecnológicos y todo eso. Pero entonces están en clase de yoga y suena la alarma y se tienen que ir pues para un búnker, todas las casas tienen búnker. Y por la noche, eso fue lo impresionante, o sea, ya en el centro de yoga allá de Israel, ya duermen en el sótano, que es donde está protegido pues para las bombas y todo eso. Ya, o sea, decidieron, porque ya por la noche la gente estaba, ¿se acuerdan de una Karma Yogi que estuvo en el ashram? Que tenía desórdenes muy profundos de eso, porque por la noche se tiene que despertar a meterse al búnker, pues. Entonces los de este centro decidieron que de una de raíz se van a vivir, pues, o sea, están durmiendo en el sótano. A mí me tocó ir al sótano, no sé por qué, pues no conozco algo más horrible, pues, que uno dormir ahí, pues. Pero, ojo, mucha gente está feliz porque las cifras económicas para arriba, o sea, que va súper bien para que sepa. Ese país va súper.
En eso así lo muestra pues la gente del gobierno. ¿Qué otra cosa hay así? Otra cuento así de esos. Bueno, que en cifras, o sea, todos estos sistemas pues de guerra en cifras son súper buenos, porque obviamente el negocio redondo es sacar los minerales, que es lo que quiere hacer Trump, sacar los minerales de acá y transformarlos en tecnología y en instrumentos de guerra para destruirnos. En cifras eso es una belleza para que sepan. Los que les gusten las cifras, eso es éxito completo, en cifras. Pero esos sistemas no son buenos sino en cifras. O sea, en la realidad pues no puede haber algo más desastroso pues. Entonces, bueno, sigo diciéndolos. El corazón del planeta, esta me encantó, esta donde decía eso, puede salvar el mundo. O sea, de nosotros depende que el planeta, pues, con la especie humana, pues, por lo menos, pueda subsistir, pues, de lo que hagamos acá. En un mundo obsesionado con el petróleo y los minerales, Colombia, pues, o el corazón del planeta, posee algo que será más valioso en el futuro, que es que el agua, la biodiversidad y la vida. Por ejemplo, en los países escandinavos, por allá, como lindando por el Polo Norte, que son dizque, un gran ejemplo pues, de autosostenibilidad. Estuvo el chico que lo llevó a Támesis, en el viaje que hicieron a Támesis, en el último, Rodri, estuvo por allá. Y dijo que toda la meta de ellos es llegar a ser lo que somos nosotros. Ya el río donde él estaba contaminado no orgánicamente, sino químicamente. Y, o sea, tomaban el agua que pues como que filtraban y limpiaban del inodoro, porque ya los ríos y todo eso es peor, porque ya es químicamente pues. Y la gran meta de ellos, país pues que ya vea la sostenibilidad y todo eso, la gran meta de ellos es que en 20 años haya un pez en el agua. Entonces ya esos países que se la están pillando tienen la meta de llegar a lo que somos nosotros en este momento. ¿Cómo nosotros vamos a tener la meta de volvernos un país industrial? Pues, en el país más mega diverso del planeta, ¿cómo va a ser la meta volver esto una cosa industrial y de fábricas y de tecnología, de cosas pues, de ese estilo? Pues. Bueno, tengo acá, es el centro de la biodiversidad, este territorio donde estamos acá. Están acá en este territorio, está el 10% de todas las especies, es el país que tiene más que aves de todo el planeta. Y mariposas, exactamente, es la explosión de la vida. Y somos un país, dicen mucho, una película muy bonita, dice somos un país anfibio. ¿Qué es lo que hay en común en los anfibios y las mariposas? Que es el dharma de este territorio para el planeta. ¿Qué tienen en común las mariposas y los anfibios? La metamorfosis. Tienen metamorfosis. Y eso es lo que hace Colombia. Colombia es un país, yo creo, de experiencia, como dice Alén, cuyo dharma son las experiencias profundas y transformadoras. Los anfibios viven en el agua y en la tierra. Y como los sapos, pues se transforman. Y lo mismo la mariposa. Eso es el dharma que tenemos nosotros. Y vienen todas las especies de todo el planeta. Los pájaros, yo los entiendo súper bien. Yo vivo en Alemania. Empieza a hacer frío y uno le provoca salir volando como un pájaro. Pues llegan acá, ellos son sabios. Llegan acá. De todas las dos partes. Vienen acá. Y pues la función que hacemos nosotros es la misma que hace el corazón. Que llega al corazón. Por las venas llega la sangre, sin oxígeno y con desechos. ¿Y qué hace el corazón con los pulmones? La oxigena y la vuelve a mandar por las arterias. Eso es lo que vinimos a ser llamados acá.
Que de los ejemplos se me ocurrió ahora los transgénicos, las frutas, verduras, todo esto, porque sí, o sea, como que no, nunca va a ser igual algo así recién bajadito del árbol Total. a una fruta súper perfecta, roja, la manzana, no sé, y que sepa como a icopor, a cartón, o sea, como que Total. no. es- Por ejemplo, esa mandarina que nos trajo Claudia ayer, no sé si probaron eso, pero eso es distinto a todo, totalmente. Bueno, tenemos la mayor biodiversidad del agua y la biodiversidad equilibra el clima ambiental de todo el planeta. El petróleo, esto me encantó, porque hay como esa cosa, si se saca el poquito petróleo que hay acá. En Colombia, según entiendo, no hay tanto petróleo como digamos en Venezuela o así, pues hay poquito y la discusión es si se saca ese poquito de petróleo. Entonces, ojo a estas palabras. El petróleo no se puede beber, no se puede respirar, no se puede sembrar. Ay, no apunté eso bien, pero o sea, la cosa es, si cambiamos la vida, pues decía ese video muy bonito, estamos analizando si cambiamos la vida por unos barriles de petróleo que producen mucha plata. Eso es. En el debate ahí que tengo con mi primo, me decía que es que, y me lo explicó también mi papá muy bien, que en el gobierno de Petro, pues él prohibió el fracking y prohibió el petróleo, pero trajimos petróleo de otras partes, pues, que eso sí me parece mal, pues. O sea, yo creo que eso sí no es ético, pues. O sea, yo no daño acá, pero destruyo, eso es muy culón, pues, eso no podría ser, pues. Entonces hay como un miedo, tienen pues la gente como que está midiendo todas las cosas. El miedo es la crisis energética. Entonces lo que me dicen es que va a haber una crisis energética, o sea que van a haber apagones, pues, que no va a haber, vamos a tener un momento del día que no va a haber luz eléctrica. Y la pregunta que yo le hacía a mi primo es, pues yo no sé, yo me pongo a pensar, pues, ¿qué prefiero yo? ¿Una crisis, pues, o sea, un apagón de electricidad o una tragedia ecológica, pues, por el fracking que está súper probado, pues? Entonces ahí es donde tenemos que ver las prioridades, o sea, pues yo digo que primero tiene que ir la vida, súper prioridad el agua, y por allá abajo la energía, pues, pero no podemos decir que la energía es la prioridad y que eso nos tenemos que enfocar en eso. Si eso quita el agua, quita la vida, pues muy mal negocio. Siento yo, pues, por lo que yo analicé y pienso, pues. Que además uno puede... No, que además uno puede tener, bueno, solucionamos lo de la luz eléctrica, pero a la larga no vamos a tener nada, o sea, ni luz eléctrica, ni planeta. Exactamente, exactamente. Porque el petróleo se agota. O sea que es una ganancia efímera. Se agota, queda una plata ahí que seguramente se destinará para cosas, lo que sea, pero nos queda un desastre. Y a los niños chiquitos les queda el desastre. Eso es una cosa muy, muy, muy tesa, pues. Es como ser millonario con un cáncer terminal. O sea, ¿de qué te sirve el dinero? Me encanta esa analogía, demasiado buena. ¿De qué te sirve si te estás muriendo? O sea, no puedes hacer nada. Contratas los mejores médicos, la mejor medicina, todo, te estás muriendo. Me encanta ese mejor ejemplo de todos. Buenísimo. Después también con el fracking, estaba pensando como que estamos cavando nuestra propia tumba, ¿no? Como Tal que lentamente, literal, le hacemos el hueco a la tierra para entrar uno tras el otro. Es muy loco. Y como que siento que el problema de la electricidad, en vez de pensar... Energías renovables, no sé, Claro. panel solar. Tal cual, en vez de decir como sigamos usando este sistema que ya vimos que no nos está funcionando porque se acaban los recursos, invertir toda esa energía en decir de qué manera sostenemos esto a favor y con la naturaleza. No somos la primera sociedad que tiene luz, o sea, como que hay sistemas más antiguos que se han inventado de otra manera y que han sido cómodos, solo que
queremos todo ya en este momento de la manera más cómoda y menos posible. Eso. También siento que una solución es ir al origen, o sea, como ese es el punto, ¿no? Y no necesitamos la luz si aprovechamos el día, el sol. Entonces es eso, es como qué queremos con toda esta tecnología. O sea, porque sí, nos ha favorecido mucho para desarrollarnos y avanzarnos, pero ¿qué es ese progreso y para qué lo queremos si no entendemos los principios básicos que es ir al origen? Entonces, como eso, como por qué queremos estar las 24 horas del día con luz, y es por esa sociedad tan productiva que tenemos y que nos acostumbraron. Y si utilizáramos también eso, como el sol, como que es solamente observar, el entender por qué funciona esto tan cíclico y por qué la noche es para el descanso. Entonces también nuestra sociedad está acostumbrada a eso, ¿no? Como a seguir, a seguir, a seguir, no hay un descanso, no hay una regeneración, seguimos así pensando en progreso. Igualmente es que nuestra salud está en peligro todo el tiempo, o sea, ¿qué le pasa a una persona que no duerme? O sea, de una, necesitan desconectarse, porque es verdad, o sea, como así funcionan los ciclos y no tiene sentido que vayamos en contra de eso, como, pues es solamente observar. Sí, entonces una solución súper fácil es lo que hacemos en el lazo. Luz del sol y por la noche se apagan enteritas todas las luces. Eso le conviene al planeta, le conviene a la salud de uno y sería un apagón que nos ayudaría demasiado, pero demasiado, a todo. Y el consumo consciente, Cris, o sea, no solo en la electricidad, obviamente, sino en todo, porque al final el petróleo, ¿para qué se utiliza? O sea, el consumo consciente de no querer siempre el último celular, 20.000 pares de zapatillas y tenemos solo 2 pies, o sea, el consumo consciente para con todo acaba con la extracción masiva de recursos. Total, de acuerdo, totalmente. Bueno, para que pueda seguir Juli. La biodiversidad de Colombia no es solo nuestra riqueza, eso aprendí nuevo, ahí. No es solo nuestra riqueza, el mundo depende de lo que decidamos proteger acá. Somos el país más verde. ¿Cómo se llaman los tigres de acá? Jaguares. Jaguares, hay muchos otros. Oso de anteojos y los delfines rosados, por ejemplo, son grandes especies que tenemos acá. Es el país más biodiverso. Decía, este es el país más biodiverso, decía el niño ese, el rolito. No seamos papá extractivistas. Entonces papá le contesta, usted no sabe nada de macroeconomía básica. Y le decía, los tecnólogos de ecología te dirán, hay que sacar del suelo, entienda de macroeconomía. Y el niño le decía, pero podemos hacer turismo, eso está súper buen negocio también, decía el niño, pues muy charro. Y decía después, bueno, ya es otra cosa, dice, la conservación no es un tema, esto me encanta, la conservación no es un tema ambiental. Y me encanta lo que dijo Nicolás Ibarren, llamar ecologistas extremos, pues, a la gente que cuida la vida en el país más biodiverso. Es muy loco que hayamos elegido una persona así, pues, de verdad, pues, muy loco. Y todo por el miedo. Sí, y todo, pues muy loco, muy loco. La conservación, sí, ya les dije eso, es el sistema que te mantiene vivo. La naturaleza es el sistema que te mantiene vivo. No importa lo que suceda afuera de ti, esta es la palabra, lo de Manuela Mejía, no importa lo que suceda afuera de ti, tú tienes el poder de escribir tu propia historia. Colombia es la potencia de la vida, fundamental para el futuro de todo el planeta. El Avia Yala es el refugio de la vida. Acá se hablan ¿cuántas lenguas? 110 lenguas. 115. Perdón, son 110 pueblos indígenas, son 69 lenguas. Listo, entonces ahí seguís vos ya. Sí. Listo, Juli, vos tenés la palabra. Sí.
pero que se ponga este. Ahí va. Ah, listo. Ah, Va bueno. Juli, viene para acá. Ahí acá. Y nos va a contar la riqueza ancestral que tenemos. No, iba a decir algo sobre el plan de modelo energético del gobierno Petro, pero bueno, ya después. Ya después lo digo. Listo. Yo creo que lo más importante es como tener en cuenta de que no podemos hablar de, pues, como de nuestra diversidad cultural sin tener en cuenta nuestra diversidad, porque al final también somos parte de la naturaleza. Entonces hablar Total. de una cosa es hablar de la otra. El Estado colombiano, pues como que registra que tenemos 110 pueblos indígenas, es decir, 110 etnias caracterizadas, de las cuales hay 69 lenguas vivas, 67 son lenguas indígenas, 2 lenguas son africanas y una lengua es criol. ¿Una amiga Entonces, qué? criol, que son como lenguas que se mezclan, Que se mezcla. que se han mezclado. O sea, como que acá aprendí algo muy importante y es sobre el chakra corazón, porque es el chakra integrador y es completamente cierto, incluso del punto de vista biológico y antropológico. Porque desde lo biológico vemos las grandes migraciones, cuando en el norte es invierno, pues como que viajan las especies al trópico, y cuando están en el invierno del sur viajan al trópico. Entonces tenemos migraciones durante casi todo el año, porque son en 2 estaciones opuestas. Y lo mismo pasó con las migraciones humanas. Dentro de los procesos civilizatorios, a Colombia se le conoce como un territorio de integración y de paso, porque las principales civilizaciones que habían en el continente en Abya Yala, antes de la llegada de los conquistadores, eran los pueblos incaicos que se encontraban pues como en los altiplanos de los Andes, y estaban los pueblos en Mesoamérica, que eran lo que eran las culturas mayas, los toltecas y los mexicas, que se encontraban pues como en el centro de México. Y Colombia cuenta con, después de estas civilizaciones, los pueblos indígenas más desarrollados, porque eran por donde estaban pues como este intercambio culturales, y se desarrollaron culturas con grandes avances. Por ejemplo, nosotros tenemos la necrópolis más grande del continente. La necrópolis es como la ciudad de los muertos. Tenemos en la tierra de San Agustín toda una ciudad de muertos con runas funerarias, pues como que sería como la más grande del continente. Y además tenemos lo que se conoce como la Capilla Sistina prehispánica en Chiribiquete, porque se encontró el hallazgo arqueológico más grande del mundo de arte rupestre. Entonces encontramos pues en Colombia varias culturas, entre ellas están como, digamos que en términos poblacionales la más importante, que fueron los muiscas chichas, que se encuentran como en el altiplano cundiboyacense. Donde hay muchos páramos también. Que Sí. son muy sagrados, pues son lugares muy sagrados para los indígenas. Y de hecho, pues como muchos de sus mitos están relacionados con el agua, como la leyenda de Guatavita, que fue una princesa que está muy relacionada con una laguna. Y ahí pues como que ¿cómo se llamaban los jefes de los muiscas? Se llamaban los caciques. Los caciques ofrendaban el oro, porque pues para ellos no era tan importante como otras cosas, y el oro se depositaba pues como en el fondo de la laguna, y de ahí nace la leyenda del Dorado. Y no era que no fuera tan importante, sino que se ofrendaba eso, esa riqueza material se ofrendaba A la misma tierra. a la vida, como la laguna. Pero me refiero más es porque para los indígenas, por ejemplo, las monedas de cambio eran más como el cacao o las plumas que los mismos materiales pues como metálicos. Por eso cuando nace pues como el mito de que los indígenas cambiaban oro por vidrio, era porque para los indígenas, por ejemplo para los mexicas, su moneda de cambio era el jade, las plumas de guacamaya y quetzal y el chocolate, no era el oro. Entonces para ellos entregar el oro era como pues parce, no, pues como tome oro. Entonces no es como que fueran bobos, sino que el sentido del valor, que es muy simbólico, depende de los pueblos. Para los españoles obviamente era el oro, para ellos eran otras cosas.
Entonces, como tener en cuenta eso, también tenemos culturas muy importantes del Caribe, que estaban el Caribe, los Tairona, los Kogi, los Muissac. Tenemos también muchas culturas en las partes amazónicas. Dentro de nuestro territorio también es muy importante como tener en cuenta de que la espiritualidad acá es tribal, no es una espiritualidad que tenga como libros sagrados, sino que es una espiritualidad que se da más a partir de la palabra. Y en esa palabra es donde surgen lo de las medicinas indígenas. Y hablando con una compañera, yo también entendí algo muy importante, y es que nosotros como mestizos blancos, cuando nos acercamos a las medicinas, muchas veces lo hacemos desde el desconocimiento y tomamos estas medicinas y bueno, vivimos todo lo maravilloso que ellas nos traen, pero tenemos el desconocimiento de pensar que estas medicinas no tienen un proceso meditativo. Y ellos sí tienen un proceso meditativo muy grande y muy extenso antes de poder tomar estas medicinas para poder entender qué es el mensaje que tienen estas plantas cuando las recibimos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros las tomamos, pero no tenemos ese trabajo interno. Y lo que hacemos es que visionamos, pero no podemos integrar lo que estamos visionando. Entonces también hay que pues como entrar con respecto también a estos pueblos que han sido pueblos maltratados, violentados. Todos hemos crecido con el cuento de la malicia indígena, con el dicho por allá como no dañar la raza cuando vamos a conseguir un novio que es de tez más oscura, cuando pensamos que tener un novio blanco es arreglar la raza, cuando estamos escuchando discursos políticos y quieren separar el Cauca en un Cauca y otro, el Cauca para los blancos y el Cauca para los indígenas. En términos de pobreza, los indígenas son la población que más sufre condiciones de precariedad en Colombia, además de que el español se convirtió también en un arma civilizatoria que ha dejado por fuera al resto de las comunidades en Colombia, entendiendo de que tenemos 69 lenguas, pero no representa sino el 5% de los hablantes. Es decir, que el otro 95% de los hablantes hablamos español y que nuestra lengua funciona como una arma de exterminio. Y ojo pues que ahora no nos pase con inglés. Ahí sería de mega exterminio. Por ejemplo, países como el Paraguay han convertido su lengua indígena como una lengua también oficial, que creo que eso es una de las deudas históricas que tenemos también con las poblaciones indígenas. Que cada territorio, es imposible que todos hablemos las 69 lenguas que hay, pero que por lo menos cada territorio en sus procesos de escolarización tengan en cuenta la lengua de la comunidad indígena más cercana, porque así... Y eso cambiaría la visión con la que vemos el planeta. Pongan el micrófono, chicos. Algo muy bonito que experimenté viviendo en Popayán es que es muy, a pesar de que hay mucho racismo en la ciudad porque pues fue la capital de la Gran Colombia y todo esto, ¿no? Es muy colonial y al mismo tiempo hay una población indígena sumamente grande y algo muy bonito que yo vi allá es que en los hospitales y en las clínicas en la ciudad de Popayán los avisos, los letreros en los televisores y eso, hablan sobre salud y eso, están en lengua también. Los ponen en lengua en Nazaquiwe. Entonces, porque son muy conscientes de que a esos hospitales y clínicas llega todo tipo de personas y de la comunidad indígena también está muy presente. También, y nunca olvidar que lo indígena está en todo, igual que lo negro también está en todos nuestros procesos como ciudadanos mestizos de este país mestizo y mezclado. Somos hijos de la papa y del maíz. El maíz viene de los pueblos del norte, la papa viene de los pueblos andinos. Y gracias a eso subsistimos. También somos hijos del frijol, somos hijos de la yuca, del casabe. O sea, como que somos hijos del chocolate, porque el cacao también es de los pueblos originarios. Muchas de las palabras que nosotros utilizamos en el español son traslaciones de las lenguas indígenas, entre ellas hamaca, caimán, ocelote, guacamayo, jaguar. Entonces es como recordar que incluso a mí me parece lo que dijiste en donde está tu prima, allá en el río, en el mar, que somos hijos del mestizaje y a pesar de él.
y no es renegar tampoco de nuestras raíces blancas, porque parte de la sanación también es aceptar que también venimos de esa parte, pero es recuperar lo que hemos visto con menosprecio, que hemos visto pues como sí, como inferior de las poblaciones originarias de este pueblo y también de las poblaciones secuestradas de África, porque la esclavitud fue eso, fue un secuestro. Y obviamente hay que entender que no es lo mismo las visiones que tengan los pueblos indígenas y los pueblos negros que han sido históricamente oprimidos a la de las poblaciones de las ciudades. Y si hay una respuesta que yo quiero dar al nombre de este satsang, es que hay muchas Colombias y ganó la Colombia hegemónica en esas elecciones, ganó la Colombia blanca, la Colombia hispánica, la Colombia que no ha entendido esas heridas profundas que hemos dejado en esas poblaciones, que seguimos viendo en la naturaleza como lo que dice la tercera estrofa de nuestro himno antioqueño, el hacha de nuestros mayores que llegaron a tumbar el monte, pero a qué costo llegamos a tumbar ese monte. Entonces esa es como la reflexión. Los votos por Cepeda se dieron en la periferia, en las regiones periféricas, en las regiones que hay violencia y que hay guerra, y donde ganó Abelardo fueron las regiones donde no ha llegado la guerra al país, o donde por lo menos ha estado más calmada. Entonces, lo que me deja de reflexión es que hay muchas Colombias, también hay un censo poblacional, fueron las poblaciones mayores de 60 años las que hicieron que ganara Abelardo, y las poblaciones de 30 años hacia abajo son las que votaron por Cepeda. Entonces, entender de que somos un corazón, pero somos un corazón fracturado y destejido, y que nuestro trabajo, más allá de que gane un candidato u otro, es lograr volver a conectar todas esas diversidades, porque somos diversos, pero en esa diversidad también hemos intentado atacar, oprimir y acabar esa misma diversidad. Y es que volver, pues en estos días reflexionaba yo, el intento pues de volver a todo el mundo homogénico en el país más biodiverso del planeta es un intento muy que destinado al fracaso. Hablar, por ejemplo, de familia tradicional en un lugar donde nuestras comunidades indígenas no hablan de madre y padre, sino que es la misma comunidad la que cuida a todos sus miembros. Hablar de familia tradicional en un país donde la mayoría de madres fueron abandonadas por sus esposos y nos criaron abuelas y madres y no tuvimos, o bueno, yo sí tuve, pero muchas personas no tuvieron esa figura paterna, es un desfase, pues como que no podemos pretender que hay una sola forma de habitar un territorio en el que conviven muchas realidades. Entonces eso es como mi aprendizaje sobre esto es que somos un país megaviverso en todos los sentidos y eso nos ha traído también muchos problemas y muchos dolores porque en esa diversidad no nos hemos logrado asentar y a dialogar y vernos la cara, porque siempre que vemos al otro lo vemos desde abajo o lo vemos desde arriba, y en esas disparidades es el trabajo que tenemos que empezar a hacer como colombianos. Círculo. Sí, 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 la comunidad, dice Diani, y los círculos de palabras, súper importante. También insisto, el arte. Este momento es como en el escenario, cuando se prenden las luces y sale el telón así, negro o blanco para hacer contraste, para que florezca el arte, pues, con toda, pues. Porque acá lo que pasó pues con las elecciones, los de un lado dicen que hicieron trampa y los del otro lado que hicieron trampa, lo típico que dice siempre, pero la verdad es lo que se mostró, pues, o sea, fue mitad y mitad, literalmente, pues, de lo que pasó, pues. Y yo creo que en las dos partes hay cosas muy buenas y creo que la jugada es la integración, por lo que hablamos en la clase del jardín botánico. El cerebro derecho combatiendo al cerebro izquierdo es un error. Tenemos que sanar eso adentro de nosotros. También la abuela Rosendra, que viene, le hago promoción, próximo fin de semana, abuela Rosendra, para este momento pues demasiado importante, va a estar en el jardín, en el ashram, pues. Ella dice, ¿dónde se cura la colonización? Adentro. Ella dice eso muy claro. Hay que curar la colonización adentro de nosotros. Cris, ¿puedo decir algo más? Sí.
Y también muy importante, y sin despreciar y atacar a lo externo ni a lo extranjero, pero también es como amar mucho lo propio. Porque yo creo que una herida que tenemos como pueblos colonizados es el no amor por lo propio y el amor por lo de afuera, especialmente Mm, por lo europeo y lo estadounidense. total. Y, parce, o sea, como querer nuestra comida, querer nuestros olores, querer nuestros paisajes, ver lindo los rasgos de la gente, o sea, ver que hay rasgos indígenas y son lindos, ver rasgos negros y son lindos, ver rasgos mestizos y ver ahí belleza, no solamente ver belleza blanca, hegemónica de ojos azules, que también es linda y y está bien, pero es entender también esa diversidad. Mm, parce, lo que sucede con el fracking, pues, o sea, para mí es que no se ama lo que hay acá. Mm, Esa es la verdad. mm, Y se ama es lo que hay afuera. totalmente. Porque Sí, uno no ama destruyendo de esa forma el sí. país. Y el símbolo de eso es el nombre del tigre, sin saber que se llama jaguar acá. Sí, sí, es perfecto ese análisis, me gusta mucho. Un último apunte que a mí me gusta siempre hacerlo. ¿Quién vio Pocahontas? A mí La me de encanta, Disney. sí. Sí. Hay una escena en donde en los primeros encuentros entre John Smith y Pocahontas, que ella le pregunta que por qué están acá. Y él le dice, porque estamos buscando oro. Sí, y en América del Norte pues no había tanto como en Sudamérica. Y ella le decía, ¿y qué es oro? O sea, no estaba muy presente en las tribus del norte de América. Y él le dijo, es amarillo, viene de la tierra y es muy valioso. Y dijo, ah, sí, tenemos mucho aquí. Y sacó una mazorca y la destapó y le dijo, oro. Me encanta esa escena. Total. Esa película es muy buena. Sí, altamente recomendada para este momento. ¿Quién más quiere decir algo así bien contundente? Que me acordé mucho, yo fui a la laguna de Guatavita, que es por ahí cerca a Bogotá, y primero hay un letrero que dice Laguna de Guatavita. No. Uno va como a la laguna, pero uno piensa que es el embalse. Primero que todo hay una desinformación súper grande sobre eso. Entonces, cuando yo llegué al embalse ese fue como, pero esto no es, o sea, esto es la Laguna de Guatavita, o sea, yo sentía que algo Que había no mal. era. Porque aparte, un montón de carros ahí parqueados, un montón de puestos de tiendas, o sea, súper también comercial, de negocio. Y uno llegaba y solamente ahí, ya, quieto, estancado. Y yo, pero, ¿qué es este robo? Y yo, pero debe haber algo más, o sea, no había fertilidad ni nada. Y yo, pero tan raro. Y yo, bueno, en ese momento estábamos con mi expareja y entonces seguimos, estábamos en la moto. Entonces seguimos, hasta que vimos un letrero, pero minúsculo, que ahí sí decía la Laguna de Guatavita. Y yo, bueno, debe ser por aquí. Había trochita, entonces sí, era un camino como medio ancestral. Y llegamos y a eso sí estaba escondido por allá, tocaba caminar harto hacia arriba, no sé qué. Ahí ya vimos que estaba sí protegido el territorio y por eso era que no había tanto como la señalización y todo. Bueno, logramos entrar y todo y una guía que nos estaba mostrando el territorio, ella estaba brava, ella estaba furiosa porque nos contaba la historia, pero no brava porque estuviera mal, sino porque realmente era como la indignación de la historia, como nos contaba todo con mucho amor y con esa rabia de ya no nos dejemos más, o sea, esto se sigue repitiendo. Entonces, bueno, la historia era esa, como que ellos llegaron y bueno, fue como la hija del cacique que también estuvo en contacto con todos los eh, conquistadores y ella sí intentó como mostrarle lo bonito de la vida, de los rituales que hacían ahí, o sea, porque para ella era demasiado importante el mostrarle eso, porque también tomó la confianza y todo. Entonces, para ellos eran muy importantes en ese momento, como también los árboles que habían en ese momento, como la Mm, naturaleza, y eso era para ellos como lo más preciado. Y arriba, ya cuando uno sube la laguna, como que en ese momento pues estaba todo lleno hasta arriba, pero se ve una marca así súper fuerte que fue por ahí donde entraron para saquear todo el oro que estaba abajo, porque ella le contó los rituales, o sea, era mm, realmente un altar para ellos
Y el ritual era que Canoa. en una balsa, una canoa, iban ahí y o sea, se ponían así mucho oro, muchas como Joyas. joyas, no, sino las piedras, las esmeraldas y todo eso. Y lo que hacían era en ese ritual, en el centro de la laguna, se quitaban todo y lo ofrendaban. Entonces eso era algo demasiado hermoso y cuando ya pasaban al otro lado ya eran como dignos de ser los caciques. Pero antes de eso también lo que dijiste era muy importante, era una preparación de años para llegar a hacer eso. Entonces, bueno, cuando ya ocurría toda esta transformación, ya tenían un nuevo cacique, un nuevo líder, o sea, no es como esto que cualquier cosa nos mostraron y ya, ay, sí, el uno el otro, sino eran años de preparación y todos confiaban en esa persona porque obviamente tenía ese conocimiento, esa sabiduría ancestral y que no era cualquier persona ahí X, sino que realmente canalizaba esas cosas que se necesitaban en el territorio para protegerlo. Entonces ella quiso mostrarle todo eso y claro, él cogió lo que quiso coger y dijo, ah, claro, ahí debe haber una mina de oro, porque si años tras años siguen haciendo esto, pues obviamente. Y bueno, también ahí cuando llegaron al territorio, obviamente hubo una confrontación de no se van a llevar esto, pero no solamente por eso, sino que para ellos lo más importante era cuidar como lo que había, los árboles y toda la naturaleza que había. Pero eso mismo vieron ellos y empezaron a hacer que sus propios líderes talaran o como cortaran o como que destruyeran los árboles ellos mismos. O sea, fue una tortura demasiado fuerte porque era eso o era la muerte, como Y literalmente. eso es típico de esos sistemas, eso Ajá. siempre es como universal, que ponen a los mismos, que es Herodes, pues, en la historia de Jesús. Herodes era judío, que torturaba a los judíos. Entonces eso es lo que no se puede llegar, porque en esos sistemas así extremos pasa eso. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, no meternos en ninguno de esos sistemas. Para terminar, era como importante también, la rabia de ella era como, wow, o sea, sí la siento porque es esa protección también que nos nace, así como una madre, como Durga, como esa madre protectora que quiere en verdad estar ahí. Y sí, me pareció muy bonito eso y también que estuviera escondidito, como que realmente no cualquiera puede acceder a eso, sino realmente quien quiere llegar al territorio de esa manera Total. respetuosa. Hermoso. Chris, lo último, así súper cortico. Y es como, cuando dije ahorita que hay que sanar también con esa parte, pues como masculina y blanca, es también como resignificar a quienes estamos recordando de esas historias, porque por ejemplo hablamos de la colonización y decimos Hernán Cortés, Colón, Pizarro, Belalcázar y todos esos. Pero por ejemplo en Colombia hubo un español que se llamó José Celestino Mutis, que fue un expedicionario Espectacular. que fue es a esos españoles, Ese sí es un héroe, sí. es a esos españoles y es a esa memoria blanca a la que tenemos que volver a reconectar, porque él hizo la expedición botánica acá en la Nueva Granada y hay unos... Y hay un padre que es el Bartolomé de las Casas. Y Bartolomé de las Casas también, Uh-huh. que él escribió La defensa de las Indias. Y José Celestino Mutis en uno de sus tratados dijo, porque él empezó como a describir la botánica del país y él dijo, donde la gente ve rastrojo, yo veo un tesoro. Qué lindo. Y creo que ese es uno también de nuestras críticas que tenemos que hacer, que donde nosotros vemos maleza tenemos que ver, porque él o sea, literalmente, o sea, como él decía, en esta región de kilómetros cuadrados he visto más especies que en todo el continente europeo. Así es. Sí, ir a dos actuales. ¿Cuáles son los dos? Ah, sí, perdón, ya va a quedar exceso. Los dos actuales, ¿cuáles son de ese estilo? Wade Davis y Martín von Hildebrand. Y he pensado mucho en estos días en el del Chiribiquete, Carlos Castaño, el del Chiribiquete. Esos son tres que son así, son blancos así como la nieve. Sí, esos son los tres de ahora de ese estilo, pues muy valiosos, pues. Y quería pues, ya como acabar diciendo que ayer estuve, pues como les dije en Oviedo,
Y mientras sacaban esas fotos, fui a una librería a buscar, librería de niños, a mí me encantan los libros de niños, a buscar libros de historia de Colombia, como estaba pensando en este Saxon y todo eso. Y vi, el señor me mostró, vea, acá en este sí tiene, pues, o sea, no empieza la historia desde la conquista, pues. Este sí tiene un libro que tiene pues la historia antes, 2 páginas. El récord del libro de la conquista, pues de lo que hay antes de la conquista. Y quiero decir, lo valioso, muy valioso esos seres, me encanta ese recordatorio de esos grandes seres de España y de allá que también vinieron, que son como el Wade Davis y Martín Forjido, pues, que pues son, pues, mejor dicho, ni hablar, pues, de maravillosos, pues. Pero yo creo que lo más valioso es lo que tenemos antes, o sea, la memoria histórica antes de la conquista es algo que tenemos que rescatar y sacar, porque eso sí es valioso y importante para salvar el planeta, muy, muy importante. Bueno, entonces vamos a acabar con el Trayambacán, nos fuimos mucho tiempo, pero perfecto, me encanta este círculo de palabras, continuará y la idea es, sí, como seguir con esta cosa tan bonita que se empezó en esa campaña tan importante. Trayambakam con toda. Om, Om, Om. Trayambakam vyajamake sugantim pushtivaranam. Urvarukamiva bandhanam. Mrityurmushamamritat. Om Trayambakam vyajamake sugantim pushtivaranam. Urvarukamiva bandhanam. Mrityurmushamamritat. Om Trayambakam vyajamake sugantim pushtivaranam. Urvarukamiva bandhanam. Mrityurmushamamritat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz.